Scopus. Entonces, como les mencionaba, Scopus es una base de datos de resúmenes y citas de literatura científica revisada por pares de mayor representación a nivel global. Entonces, el contenido que está dentro de Scopus, que vamos a encontrar dentro de la plataforma de Scopus, es un contenido 100% de alto impacto, que ha pasado un proceso de revisión, ha pasado un proceso de arbitraje, donde se ha revisado la calidad del contenido científico de cada uno de sus documentos. No es una plataforma texto completo, ya que su objetivo es orientar a los usuarios a encontrar la información más relevante. Es decir, nos va a servir para la construcción de nuestro estado del arte. El estado del arte va a ser la revisión de la literatura académica que se está produciendo y que se ha producido a nivel mundial. Para eso nos va a servir Scopus, para construir esos referentes, para saber en dónde se están publicando los documentos más importantes en nuestra área de interés, quiénes, en cuanto a autores, qué universidades y en qué países. Así a grandes rasgos, para ello nos serviría Scopus en cuanto a la construcción del estado del arte. Además de eso, Scopus nos va a hacer un análisis cuantitativo de los documentos que se encuentran allí a través de unos indicadores bibliométricos. Entonces nos va a medir la calidad del contenido a través de las citas que perciben cada uno de los documentos. A grandes rasgos, lo que contiene Scopus tiene contenido de más de 5.000 casas editoriales. Entonces va a haber contenido de todas las casas que hacen casas editoriales que hacen parte del consorcio nacional. Entonces, Springer, Taylor, Sage, las diferentes editoriales van a tener contenido dentro de Scopus. Tiene más de 70 millones de registros, 70.000 perfiles institucionales, 16 millones de autores tienen un perfil dentro de la plataforma. A grandes rasgos, ¿para qué nos va a servir Scopus? Ya vemos qué es, pero ahora vamos a ver para qué nos va a servir. Nos va a servir para identificar y analizar revistas para leer y para publicar. Vamos a analizar a través de esos indicadores bibliométricos cuáles son las revistas de mayor impacto en nuestra área del conocimiento. Los investigadores que tienen un perfil dentro de Scopus van a poder analizar las citas percibidas, de dónde vienen, buscar colaboración y coautoría dentro de nuestro trabajo de investigación y dar seguimiento a los temas que son tendencia en investigación a partir de este análisis que vamos a hacer del estado del arte. ¿Listo? Entonces, esos a grandes rasgos Scopus. Vamos a ingresar a la plataforma. ¿Listo? Todos ustedes deben seguir la ruta respectiva indicada por cada una de sus instituciones, yendo a la página de la biblioteca, buscando las bases de datos y buscando Scopus. Bien, siempre que entremos a Scopus debemos procurar iniciar sesión con nuestro usuario. Vamos a iniciar sesión en la parte superior donde dice login o nos vamos a registrar. Si ya tenemos usuarios en plataformas diferentes a Scopus del Sevier, como por ejemplo Science Direct, Clinical Key, Engineering Village, Reaxys, Mendeley, vamos a iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña que tenemos asignado para esa plataforma. Bien, porque los usuarios y las contraseñas de las plataformas del Sevier son multiplataforma, por así decirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces ya estando dentro de la plataforma de Scopus, después de haber iniciado sesión, es muy importante pues que entendamos cuáles son los motores de búsqueda que tiene Scopus. Scopus va a tener 5 motores de búsqueda para hacer minería de datos, para hacer análisis de información. Entonces tenemos la búsqueda por documentos, que es la primera búsqueda y en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. La búsqueda por autores, vamos a buscar autores referentes en nuestra área del conocimiento, docentes, como investigadores también nos vamos a buscar, vamos a analizar pues nuestro índice de citación, afiliaciones, que va a ser la búsqueda del perfil de nuestra universidad, de universidades pares, también para buscar colaboración y coautoría, una búsqueda avanzada que nos va a llevar siempre a los documentos y por último va a estar la búsqueda de las revistas, siempre en la parte superior en Sources. ¿Listo? Esos son los 5 motores de búsqueda que cuenta Scopus. Vamos a arrancar por una búsqueda por documento. Entonces, esta búsqueda por documento, pues yo sé que tenemos usuarios de todo el país, de todas las facultades, bibliotecas, investigación, estudiantes. Entonces yo traigo un tema pues muy general para usarlo como ejemplo. Este tema lo conseguí gracias a un doctor cubano que está haciendo una investigación acerca del relacionamiento que existe entre la flora intestinal y la obesidad, cómo la flora intestinal va a afectar y va a hacer que la obesidad siga creciendo a nivel mundial. Entonces voy a traer los términos que este doctor me ha sugerido. Entonces mis términos son microbiota, listo, microbiota intestinal.
¿Listo? Perdón, es intestinal. Los términos siempre los vamos a buscar en inglés. Listo, es muy importante que hagamos la selección de los términos en inglés. Si ustedes se fijan, mi término lo he colocado entre comillas, porque es un término compuesto. Lo voy a buscar de forma conjunta. Microbiota intestinal, entonces lo voy a buscar como un solo término, por ello lo coloco entre comillas. Entonces coloco mi término en inglés entre comillas, si es un término compuesto. Voy a seleccionar en qué parte del documento quiero encontrar dichos términos. Entonces voy a seleccionar estos campos. Si mi término es muy puntual de mi área del conocimiento, debo ampliar el campo de acción. Debo buscar en todos los campos para ver todo lo que existe y ya después puedo empezar a refinar. Cuando el término es muy general, sí puedo buscar en un campo en específico, ya sea en el título, en el resumen o en las palabras claves. Son tips que ustedes pueden ir siguiendo cada vez que vayan haciendo sus ecuaciones de búsqueda. Lo mismo cuando nos salen pocos resultados o no nos salen resultados, tratemos de ampliar en lo máximo posible la acción de búsqueda. ¿Listo? Entonces ya seleccionamos en dónde queremos encontrar los términos. En el botón del más vamos a empezar a construir una ecuación. Vamos a empezar a trabajar con los conectores booleanos. Entonces tenemos el AND, que es para que me encuentre los dos términos. Mi primer término, intestinal microbiota, y obesidad. Obesity. ¿Listo? Para que me encuentre los dos términos. El OR, que es para que me encuentre un término u el otro. Intestinal microbiota o obesidad. Y and not, que es para excluir, que me excluya el segundo término. Esa es la funcionalidad de los famosos conectores booleanos que hemos escuchado a lo largo de nuestras carreras. Entonces ya tenemos los dos términos de investigación. Antes de hacer la búsqueda, la plataforma de Scopus nos va a permitir delimitar. Entonces, si ustedes se fijan en la parte inferior hay un botón que dice Limit. Vamos a poder delimitar la información antes de ver resultados. ¿Limitarla en qué sentido? Si yo únicamente quiero ver el contenido que se ha publicado durante los últimos 10 años del tema, entonces selecciono del 2009 al presente. ¿Listo? Análisis de la producción del contenido únicamente durante los últimos 10 años. También voy a poder hacer la selección de los documentos que quiero ver. Si un acta de conferencia, si un artículo de revisión. Pues, generalmente ya dependiendo nuestra investigación vamos a poder ir refinando acá. Si queremos un contenido Open Access, de acceso abierto y gratuito, o todo tipo de acceso. Listo, ahora sí vamos a dar clic en buscar y vamos a ver qué contenido hay. Listo, entonces si ustedes se fijan, acá en la parte superior ya he construido una ecuación. No he tenido que agregar yo los conectores, ni lo único que yo he hecho es escribir términos y empezar a conectarlos entre sí. Ya he construido una ecuación de búsqueda. Listo, mi ecuación de búsqueda ha sido buscar un término en unos cajones específicos y seleccionar un año de publicación de determinado tiempo a determinado tiempo. Entonces, nuestros resultados de búsqueda dentro de la plataforma de Scopus van a estar organizados de la siguiente manera. Scopus es una plataforma muy potente en sus filtros. Dentro de las bases de datos tradicionales, las que usamos normalmente, vamos a encontrar unos filtros que nos van a ayudar a la selección de documentos, pero son filtros muy sencillos. Scopus tiene unos filtros mucho más potentes. ¿Por qué son mucho más potentes los filtros de Scopus? Porque vamos a poder refinar la información no solamente por años, ni por el nombre de autores, sino que vamos a poder refinar la información por área del conocimiento. Entonces yo quiero ver únicamente los documentos de esos 652 que estén relacionados con la medicina. Entonces aplico el filtro y en la parte superior vamos a ir refinando la información. Vamos a ir construyendo cada vez la ecuación más grande. Ya refiné por medicina y va agrandándome mi ecuación. Ahora podemos también hacer el filtro por palabras clave. La parte inferior, por keyword, vamos a poder ver todas las palabras clave de estos documentos y cuántas veces se repite. Entonces, seleccionamos keyword y empezamos a ver el análisis. Entonces, queremos ver el comportamiento de la obesidad. Entonces, seleccionamos nuestras palabras clave, qué relación tienen con la glucosa, por ejemplo. Y ahí vamos a ir refinando nuestra búsqueda a una mayor medida. Únicamente en las mujeres, ¿listo? Para aplicar el filtro siempre debo limitarlo o excluirlo. Al excluirlo no estoy filtrando, sino estoy sacando la información de mis resultados. Entonces, la flora intestinal, listo, ya he aplicado mis filtros por keywords, damos clic en Limit To y vamos a ver qué tanto nos ha refinado la información. Listo, ya nos ha reducido un poco más la expresión o la cantidad
de documentos que tenemos. Entonces, esa es una de las opciones. El filtro que tiene Scopus es demasiado potente, es un filtro muy interesante que nos va a permitir refinar la información de una forma mucho más rápida y mucho más al punto, más a lo que queremos ver. Bien, esos son los filtros de Scopus, siempre están ubicados al lado izquierdo. Además de eso, vamos a tener filtros, por ejemplo, como Funding Sponsor, qué organizaciones están colaborando con la investigación en esta área del conocimiento, de acuerdo a lo que estamos trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, Scopus nos va a ayudar a varios elementos, qué países, en qué libros o revistas y en qué idiomas está la información. Aquí algo muy importante respecto a los idiomas. Todo el contenido de Scopus está en inglés. ¿Listo? Por más de que el documento final haya sido producido en francés, en mandarín, en español, Scopus va a indizar la información en inglés. Bien, porque siempre que nosotros producimos un documento, sin importar el área del conocimiento, sin importar el idioma en que lo hayamos producido, nos van a pedir el título, resumen y palabras clave en inglés. ¿Listo? Entonces ahora que ya refinamos la información, ya vemos que tenemos unos resultados mucho más pequeños a nuestra búsqueda inicial, vamos a poder salvar nuestra búsqueda, vamos a aprovechar las opciones personalizadas. Por eso siempre vamos a iniciar sesión con nuestro usuario. Entonces aquí tenemos dos botones de opciones personalizadas. El primero de ellos es guardar nuestra búsqueda, damos clic en Save y la base de datos nos va a sugerir un nombre para nuestra búsqueda. Entonces vamos a guardarla como Webinar Consorcio Nacional. ¿Listo? Guardamos. Y para encontrar esta búsqueda en un futuro vamos a ir aquí a las tres líneas de la parte superior. Vamos a ingresar a My Scopus y la segunda opción son búsquedas salvadas. Listo, aquí va a estar la búsqueda salvada que he tenido hoy, 1 de marzo. Damos clic en el título que le hemos dado a la misma y ya llegamos a los 387 documentos que hemos salvado. Después vamos a poder crear alertas. Listo, alertas a nuestro correo electrónico. Muchas veces, dependiendo de nuestro contexto, nuestras labores, no tenemos el tiempo suficiente para estar ingresando a las bases de datos con una frecuencia constante. Entonces, vamos a poder crear una alerta. Aquí en crear alerta, vamos a poder escoger la frecuencia. La frecuencia es cada cuánto, cada día, cada semana, cada mes. Cuando escojo cada semana o cada mes, voy a poder escoger también el día exacto. Entonces, cada semana quiero verla o que me llegue los domingos para revisarla los lunes. Quiero que me llegue al 1 de cada mes para ver qué se ha producido en esta área de interés durante el último mes. Bien, esas son las alertas que son la segunda opción personalizada. La tercera opción personalizada va a ser salvar en listas o guardar en listas. Yo en la parte central de mi pantalla tengo una serie de documentos que van a estar organizados acá, en este caso por fecha. Aquí en Sort On voy a poder organizar esos documentos de acuerdo a mi interés, por más citaciones, por fecha, eso ya va a depender lo que yo quiera ver. Y después de organizarlos, voy a poder empezar a guardar los documentos sueltos, los que yo ya veo que son de mi interés, seleccionándolos acá en el costado izquierdo y dando clic en Save to List, guardar en lista. Listo, entonces yo guardo estos documentos en una lista. En primera medida nos va a aparecer únicamente el primer cajón. ¿Listo? Cuando estemos trabajando por primera vez y estemos guardando por primera vez en una lista. Entonces vamos a crear la lista igual. Webinar Consorcio Nacional. Ahí. Listo. Guardar en lista. Ya estoy guardando documentos puntuales, pero también voy a poder guardar documentos de otras búsquedas en estas listas. ¿Listo? Entonces, si yo ya no hice la búsqueda por microbiota intestinal, sino hice la búsqueda por flora intestinal, entonces voy a poder salvar los documentos haciendo el mismo ejercicio. Entonces ya escojo aquí los documentos, estos dos, deselecciono estos y voy a dar clic en Save to List. Y ahora sí me va a aparecer el segundo. El segundo va a ser las carpetas o las listas existentes. Listo, entonces vamos a buscar nuestra carpeta, Webinar Consorcio Nacional, damos clic en Save to List
y ahí ya hemos guardado 2 documentos más en esa carpeta. Entonces guardar va a ser guardar una búsqueda. La funcionalidad del disquete va a ser guardarnos un universo completo, una búsqueda. Salvar en listas va a ser guardar documentos sueltos, documentos que yo selecciono y que yo veo que son de mi interés y los guardo en una carpeta que queda dentro de Scopus, queda en la nube. Listo, esas son las 3 opciones personalizadas principales que tiene Scopus. Después de haber hecho los filtros de la información, de que ya hemos llegado a los documentos que nosotros queremos, Scopus nos va a hacer un análisis, el análisis del estado del arte, nos va a hacer el análisis de quiénes están publicando esa información académica, quiénes han producido esa información. Para ello, voy a ir acá a la parte superior en Analyze Search Results. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy desarrollando mi tesis de grado, ya sea para mi maestría, para mi pregrado, este análisis de resultados me va a ahorrar en un gran porcentaje la construcción del estado del arte de mi documento final. ¿Por qué? Porque yo a mi tutor de tesis le voy a llevar ya esos referentes en un solo documento a partir de este análisis. Entonces damos clic en Analyze Search Results y vamos a ver un análisis completo. Esto, un análisis prácticamente 360 de la producción de esos 300 documentos que tenemos en lista. Como hicimos una selección o un filtro, nos va a aparecer únicamente lo producido durante los últimos 2 años en la primera gráfica. Después tenemos la gráfica por revistas. Vamos a ver cuáles son las revistas más fuertes en publicación de este tema. Tenemos el análisis gráfico. La ventaja de este análisis gráfico es que Scopus nos va a permitir descargar la información. En la parte superior de cada gráfica siempre vamos a tener el botón de exportar. ¿Listo? Entonces vamos a poder exportar ya sea la información de la gráfica en CSV, que es Excel, o la misma gráfica en una carpeta comprimida en zip. ¿Listo? Si queremos llevarle esa información a nuestro tutor de tesis, llevando el ejemplo que tenemos, en un documento palpable, vamos a poder descargarlo directamente desde Scopus. Aquí los autores. Entonces, ¿cuáles son los autores que más han publicado esta información a nivel mundial? En la tabla del costado izquierdo nos va a aparecer la cantidad de documentos que tiene cada uno de ellos. Después de los autores tenemos las afiliaciones. Si en un futuro estamos buscando dónde hacer una maestría, un doctorado en una institución, pues ya vamos a saber cuáles son las instituciones referentes. Por eso hablábamos de referentes al principio. Cuáles son las instituciones que están participando en la producción de contenido en mi área de interés. ¿Listo? Entonces, Scopus a lo que nos va a ayudar es a darnos un contexto muy amplio de la información. Vamos a construir referentes dentro de la plataforma, vamos a hacer un análisis del estado del arte, viendo cuáles son los autores que más publican, cuáles son las universidades, qué tipo de documento. Entonces yo como investigador, ya no como estudiante, sino como investigador, estoy planeando producir un documento. Entonces voy a ver qué tipo de documentos se están produciendo a nivel mundial en este tema de investigación. Entonces veo que en su gran mayoría se están produciendo artículos y que otros son artículos de revisión. Entonces, si hay más actas de conferencia que artículos, pues tengo la posibilidad de tener una mayor visibilidad si produzco un artículo. Entonces va a ser un análisis completo de todo, que no solamente le va a servir al investigador, sino también al estudiante, a la persona de biblioteca, a la vicerrectoría de investigación, para hacer un análisis de todo lo que se está produciendo a nivel mundial. ¿Listo? Después la gráfica por área del conocimiento, que también es un análisis a partir de los filtros que hemos colocado. Toda gráfica tiene la opción de ser exportada y descargada dentro de Scopus. Esto es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando damos clic en exportar, no nos va a exportar las 7 gráficas, sino que únicamente nos va a llevar la gráfica central, la gráfica que tenemos abierta en ese momento. Bien, ese es el análisis del estado del arte. Siempre que demos clic acá en Analyze Search Results, vamos a poder hacer ese análisis del comportamiento de la investigación de ese tema y qué se ha producido en el mundo. Bien, eso es lo que nos va a permitir Scopus, que es tener en un solo sitio toda esa información, que lo que nos va a hacer es ahorrarnos una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, ya después de haber hecho ese análisis, vamos a ver que Scopus nos va a ofrecer otra forma de búsqueda, una búsqueda que se llama Snowball o bola de nieve. Nosotros tenemos en nuestras mentes la estructura de Google, que vemos un cajón y empezamos a colocar términos y si hay conectores los usamos y empezamos a construir una ecuación, que fue lo que hicimos en la primera búsqueda. Scopus tiene otra forma de búsqueda que se le denomina bola de nieve.
esa bola de nieve, ¿qué es? Es hacer minería de datos pura. Entonces yo voy a entrar al documento que es de mi interés, ¿cierto? Doy clic sobre el título del documento y voy a empezar a ver aquí la información, están las métricas del documento, esto que nos va a medir la calidad a partir de las citas que ha obtenido, y vamos a encontrar que Scopus, entremos a uno que tenga citas, vamos a encontrar que Scopus nos va a ofrecer una serie de documentos relacionados. Listo, entonces esa búsqueda por bola de nieve es ir a los documentos relacionados. Entonces al costado izquierdo, abajo de las métricas, vamos a encontrar los documentos relacionados. El primer documento relacionado con este artículo que yo he seleccionado, porque he hecho el análisis de su abstract y veo que la información me sirve, son los artículos que lo han citado, que han usado como referencia este documento. Estos son los primeros artículos relacionados. Entonces yo voy a empezar a hacer un análisis del contenido de cada uno de estos artículos. Por ejemplo, el primero veo que me sirvió, entonces voy a ingresar a él y voy a hacer el mismo análisis. No tiene documentos citados. ¿Listo? Entonces igual no tiene documentos citados, pero puedo ir a los documentos relacionados. La plataforma de Scopus nos va a mostrar unos documentos relacionados de acuerdo a autores o de acuerdo a palabras clave. Entonces, estos documentos están por palabras clave. Entonces, tienen una alta coincidencia con las palabras clave de este documento. Entonces, ya tengo dos tipos de documentos relacionados. Los que han citado y los relacionados que me ofrece Scopus, donde voy a ir saltando documento tras documento y haciendo la minería de información, buscando la información en el punto. Después de hacer esa búsqueda, voy a las referencias. En las referencias voy a encontrar este documento que puede ser de mi interés y voy saltando y voy haciendo el mismo ejercicio. Entonces ya este no tiene 0 citaciones como el anterior, sino que tiene 643. Entonces voy a poder hacer un análisis de esas 643 citaciones, después otra vez en los documentos relacionados y después en las referencias. Entonces esto maneja una estructura de bola de nieve, porque yo puede que inicialmente en mi búsqueda tradicional haya obtenido solamente 3 resultados, pero a partir de este análisis de bola de nieve, saltando documento por documento, puedo ampliar la cantidad de información que tenga en mis manos. Entonces yo ya, por ejemplo, selecciono en las referencias este documento que me sirve, lo selecciono y le voy a dar clic en salvar en lista. Ya lo guardo en la carpeta con los documentos de la primera lista. Entonces le voy a decir Webinar Consorcio Nacional, doy clic en Save List y esa es la segunda forma de hacer búsqueda. Muchas veces cuando tenemos esas ecuaciones muy grandes o tenemos muchos términos de búsqueda, pues la base de datos nos muestra una cantidad de resultados muy corta. Esta búsqueda no tradicional lo que nos va a ayudar es a obtener más información. ¿Listo? Obviamente va a ser un tema de dedicarle tiempo, de analizar el contenido, de leer los resúmenes de ese documento para ya así poder encontrar lo que nos sirve y descartar lo que no nos va a servir. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la búsqueda de información dentro de Scopus. Entonces, Scopus, como les mencionaba, ya vimos la parte de la búsqueda de información, el análisis 360 que tenemos del contenido que se está produciendo. También nos va a ofrecer la plataforma un análisis métrico, un análisis bibliométrico, como lo veíamos en la presentación. Entonces, vamos a empezar a medir la calidad del contenido que se encuentra allí. Ya tenemos nuestros referentes, ya encontramos, refinamos y guardamos en nuestra carpeta 5 o 7 documentos que son de nuestro interés a través de las dos búsquedas. Ahora vamos a medir su calidad, vamos a medir la calidad de estos documentos. Entonces la calidad se va a medir a través de las métricas. ¿Listo? Las métricas para los artículos. Entonces, la primera métrica es muy sencilla, que son las citaciones que ha recibido ese documento dentro de Scopus. ¿Cuántas veces otros documentos de alto nivel y de alto impacto han citado este artículo que yo tengo como referente? ¿Listo? Ahí ya va a tener una percepción. El artículo ha recibido en este caso 4 citaciones. La segunda métrica va a ser el Field Weighted Citation Impact. Esta métrica va a ser una relación entre las citas del documento y el número de promedio de citas recibidas por los documentos similares en un periodo de 3 años. Esto nos va a medir las citas de este documento versus las que reciben documentos similares al mismo en un periodo de los últimos 3 años. Cuando estemos hablando de esta métrica de impact, de Field Weighted Citation Impact, de impacto, vamos a ver su número. ¿Listo? Su número, el resultado de esta métrica siempre debe ser superior a 1. Si es inferior a 1, quiere decir que está debajo del promedio de citas que han recibido los documentos similares a este.
Esto es muy importante que tengamos en cuenta esta parte en cuanto al impacto. Siempre debe ser superior a 1. Si damos clic en View All Metrics, vamos a poder ver todas las métricas. ¿Listo? Entonces ya vimos las citaciones en Scopus, aquí van a estar reflejadas gráficamente, ya que Scopus es una plataforma gráfica. En la parte inferior va a estar el Field Weighted Citation Impact. Aquí va a estar el Citation Benchmarking, que va a ser un indicador del impulso actual del tema. ¿Listo? No en todos los documentos va a salir reflejado. Ese va a ser el tercer tema. Cuando hablamos de temas que son tendencia, durante mi presentación en PowerPoint, ese percentil nos va a indicar qué tan hablado está el tema, el cual estamos investigando a través del análisis de este artículo que hemos abierto. ¿Listo? Entonces allí también vamos a poder analizar las tendencias. Y por último está la Plumex, que es una métrica alternativa. Las primeras que veíamos eran métricas bibliométricas, nos medían indicadores, citaciones o se basaban en citaciones para medir ya sea la tendencia o para medir el impacto. Esta tercera métrica es una métrica que nos va a medir el comportamiento en un nicho específico del mercado de este documento que hemos abierto. Ese nicho específico del mercado son las redes sociales. Bien, entonces esta métrica nos va a medir el impacto que están teniendo en cierta medida, pero solamente en redes sociales. Hoy en día, los investigadores, los autores se han dado cuenta que para empezar a darle visibilidad a sus documentos, no únicamente lo deben compartir en una revista y dejarlos en la revista, que se indexen en Scopus y ya, sino que pueden empezar a usar canales diferentes, aprovechando todo este auge del social media. Entonces, esos canales diferentes son las redes sociales, blogs especializados, donde van a empezar a compartir sus documentos, los resúmenes del documento o el documento completo para que sus lectores lo vean. Bien, entonces es una forma de tener más visibilidad, que pues, lo que va a traer la visibilidad muchas veces va a ser un mayor impacto con la investigación que se está produciendo. Así que si ustedes están produciendo investigación, un buen camino también para empezar a darle visibilidad a sus artículos es compartiéndolo a través de redes sociales o buscando blogs especializados en su área del conocimiento, donde van a poder compartir la información. Bien, entonces esta es la búsqueda por documento de Scopus. Ya buscamos el 100% de los referentes en nuestra área del conocimiento. Recordemos que Scopus es una plataforma 100% de resumen de contenido de alto impacto. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el texto completo? Va a ser la pregunta de muchos. ¿Dónde Scopus me va a buscar el texto completo? ¿O tengo que coger el título del artículo y pegarlo en Google Scholar o en el buscador de la biblioteca para encontrar el artículo? Scopus va a tener un link. Listo, ese link va a ser View as Publisher. Cuando damos clic allí nos va a redireccionar a la base donde está publicado el documento. Listo, en este caso nos está redireccionando a Clinical Key. Vamos a ver. Listo, ahí nos va a ir redireccionando siempre. View as Publisher es para ver el documento en la fuente donde fue publicado. Listo, ya los temas de acceso pues van a depender de las suscripciones que tenga la universidad. La ventaja del consorcio nacional es que hoy en día vamos a tener la posibilidad de acceder a más documentos, porque es un consorcio muy amplio, que no solamente tiene al Elsevier, sino que va a tener a diferentes editoriales. Entonces, cuando nos empecemos a redireccionar con el View as Publisher, nos va a permitir muchas veces ver el texto completo gracias a la cantidad de documentos o de bases de datos que tenemos suscritas hoy en día. Por ello era que César Rendón al principio de la sesión decía que pues debemos aprovechar y que en realidad tenemos un Ferrari, tenemos una gran cantidad de bases de datos en las universidades de muy alto nivel, y cuando empecemos a redireccionar pues nuestros documentos en Scopus vamos a tener muchas veces el acceso al texto completo. ¿Listo? Entonces en este caso pues ya nos llevó a Science Direct, una gran parte del contenido, bueno, el 10% del contenido de Scopus es del Elsevier, entonces ya nos está redireccionando a Science Direct, listo, que ya la vamos a ver en unos minutos. Entonces, esta es la búsqueda por documento en Scopus. Vimos la búsqueda tradicional, la que siempre usamos, pero ahora aprendimos una nueva forma de hacer búsqueda, la bola de nieve para hacer la búsqueda de información no tradicional, una minería de datos muchísimo más profunda a partir de los documentos relacionados que nos va ofreciendo Scopus. Bien. Entonces, ya para finalizar Scopus, vamos a hacer un análisis de las revistas, ya como investigadores. Vamos a analizar en dónde vamos a empezar a publicar el contenido que estamos produciendo. Vamos a analizar revistas de alto impacto que tiene Scopus. Entonces, como vimos al inicio de la sesión, cuando estábamos hablando de los 5 motores de búsqueda de la plataforma,
el motor de búsqueda de revistas está ubicado en la parte superior, en Sources. Vamos a dar clic allí y vamos a empezar a hacer la búsqueda de revistas. Entonces, Scopus tiene más de 39.000 revistas dentro de su repositorio. Bien, tenemos 4 formas de hacer la búsqueda de revistas, de esas revistas que vamos a analizar para publicar o que como estudiantes también vamos a analizar para tenerlas como referentes, para hacer la búsqueda de información en estas publicaciones. Al costado izquierdo tenemos las 4 formas en las que vamos a poder buscar revistas. Tenemos por área del conocimiento, que es como está dispuesta en este momento. Tenemos por el título de una publicación, para hacer el análisis específico del título de la publicación. Tenemos por una editorial, si queremos buscar de Elsevier, de Wiley, de Sage, ya va a depender de nosotros. Y por el ISSN de la revista. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la búsqueda, en este caso, de las publicaciones por área del conocimiento. Entonces, estamos trabajando temas médicos, ahora trabajemos temas pecuarios. ¿Listo? En agricultura, selecciono mi área del conocimiento, doy clic en Apply y ahí me va a refinar. Me va a mostrar únicamente las revistas en esta área del conocimiento que yo he seleccionado. Ya no son 36.000, sino son 90 revistas que tienen esta área del conocimiento. Como en la búsqueda por documentos, al costado izquierdo vamos a tener los filtros, donde vamos a poder empezar a refinar la información. Aquí ya entran los cuartiles. Tal vez muchos hemos escuchado hablar de cuartiles, que el cuartil de Scopus, que el cuartil Conciencias, que el cuartil del Shimago. Entonces, este cuartil va a ser el cuartil de Scopus. Bien, entonces vamos a poder refinar la información por cuartiles y ya vamos a ver de dónde Scopus nos organiza la información en cuartiles. Listo, entonces aplicamos el filtro y damos clic en Apply para que ya nos refine la información por las revistas de este cuartil que hemos seleccionado. Listo, porque obviamente la idea siempre es tratar de publicar y tratar de darle visibilidad a nuestros artículos en las revistas de mayor impacto. Entonces, seleccionamos el cuartil. Aquí podemos escoger si queremos ver revistas, libros, actas de conferencia. Vamos a hacerlo con revistas o con todo el contenido que tiene Scopus. En la parte central tenemos las revistas. Las revistas están organizadas por este puntaje que vemos acá, que es el Sitescore. Bien, el Sitescore es la métrica de Scopus, la métrica que nos va a medir las citaciones, análisis de citas versus documentos publicados. Ya vamos a ver dónde sale esa métrica. Después vamos a tener el percentil. Muchos de nosotros, cuando estamos buscando una revista, cuando estamos haciendo el análisis de una revista, queremos saber el cuartil. Entonces el cuartil, en este caso, no está reflejado, pero lo vamos a poder deducir a través del percentil. Bien, ¿cómo se deduce el cuartil a través del percentil? Si el percentil está entre el 75% y el 99%, me va a denotar o me va a indicar que esta revista es cuartil 1. ¿Listo? Si su percentil está entre el 50 y el 75%, me va a denotar que es cuartil 2. Y así voy a ir haciendo el ejercicio. ¿Listo? Pues ya dependiendo el percentil o el porcentaje de mi publicación para saber el cuartil. Entonces no siempre tengo que ver el Q1, el Q2, sino que ya analizando el percentil voy a saber a qué cuartil hace parte mi revista dentro de Scopus. Bien, después tenemos el lugar que ocupa en el área del conocimiento específico o puntual, que es esta área del conocimiento, su área principal, y el lugar que ocupa la revista. El primer lugar, de acuerdo a su Sitescore, entre 52 publicaciones. Después tenemos las citas percibidas durante el 2017. Bien, los documentos que produjo en los 3 años anteriores a ese 2017, es decir, en 2014, 15 y 16. El promedio de documentos citados y el SNP. El SNP va a ser la métrica que nos va a medir el impacto dentro de Scopus. ¿Listo? Aquí tenemos el editor y el Shimago Journal Rank. Bien, esas son las métricas que nos va a ofrecer Scopus. Entonces, para ver el perfil de la revista, vamos a ingresar a ella rápidamente para ya pasar a Science. Tenemos el Sitescore, que es la primera métrica, que es la que nos va a organizar las revistas en cuartiles dentro de Scopus. Entonces, ¿de dónde sale el Sitescore de esta revista? Sale el total de citas que recibió en el 2017 y las va a dividir por los documentos que produjo en los 3 años anteriores. Esa es la primera métrica, el Sitescore. ¿Listo? Entonces, cuando estemos hablando de cuartil dentro de Scopus, nos vamos a referir al Sitescore.
Ese es el indicador que nos va a denotar el cuartil al cual pertenece nuestra revista. Después tenemos el Simago Journal Rank, que es una métrica que nos va a analizar las citas ponderadas recibidas por la revista. ¿Listo? Entonces ahí vamos a medir un poco más lo que es el impacto a partir de un análisis mucho más puntual de las citaciones. Y por último tenemos el SNP, que también lo veíamos afuera. El SNP es el Source Normalized Impact per Paper. Entonces, ¿cómo vamos a medir este impacto? Nos va a analizar las citas que ha recibido la revista en relación con las citas que han recibido las revistas de esa área temática, básicamente. Al igual que el Field Weighted Citation Impact, es muy importante que esta métrica o el resultado de esta métrica, que es el impacto de la revista dentro de Scopus, sea superior a 1. Si es superior a 1, quiere decir que está cumpliendo con el mínimo de citas promedio que reciben las revistas por su área temática. Entonces, este es el análisis de las revistas. Scopus va a tener un comparador de revistas que está ubicado acá en la parte superior. Este comparador nos va a servir para muchísimas cosas. Para los investigadores les va a servir para hacer un análisis de publicaciones. Entonces yo como investigador estoy haciendo mi investigación en obesidad y la relación entre la obesidad y la flora intestinal. Entonces quiero hacer un análisis de las publicaciones para empezar a llevar mi documento a esas revistas. Entonces tengo gráficamente la primera revista que he seleccionado y acá en este cajón de color celeste voy a agregar una nueva publicación para comparar. Listo, entonces vamos a ver si hay algo de intestinal. Listo. Entonces ahí ya nos agrega la revista. Vamos a poder agregar máximo 10 revistas a este comparador. Y vamos a poder comparar 7 elementos. Las 3 métricas que veíamos, el SiteScore, el SJR, Simago Journal Rank, y el SNP, Source Normalized Impact per Paper. Pero también vamos a poder comparar las citas que ha recibido cada una de las revistas por año, los documentos que producen por año, el porcentaje de documentos que no son citados anualmente por la publicación y el porcentaje de artículos de revisión que produce esta revista por año. Ese es desde la perspectiva del investigador. Desde Vicerrectoría de Investigación, a partir del análisis de la afiliación y de mirar en dónde están publicando los autores, vamos a poder medir la calidad de las revistas en la que están publicando nuestros diferentes autores. Entonces, mis autores especializados en ingenierías en X universidad en el país. Entonces, voy a poder agregar las revistas acá y hacer la comparación de máximo 10 publicaciones en donde están publicando mis autores. ¿Para qué? Puede ser para ayudarles a los investigadores a promover esas revistas para que publiquen más investigadores dentro de las mismas, ya que tienen un muy buen impacto dentro de Scopus, para incentivarlos a que ya no publiquen en revistas Q3 en Scopus, sino que publiquen en revistas Q4. Entonces, es una plataforma que, si ustedes se fijan, nos va a ayudar en diferentes partes del proceso de investigación. Para la publicación, buscar la revista ideal, para la búsqueda de información y para el análisis de nuestras métricas, que pues ya lo vamos a ver en las sesiones presenciales. ¿Listo? Porque ya debemos pasar a Science Direct de acuerdo al tiempo presupuestado. Este es un pequeño abrebocas de Scopus. La verdad es Scopus una plataforma excelente, es una plataforma que nos va a ayudar en gran medida a nuestra investigación, a todo nuestro proceso, y que también nos va a permitir hacer un análisis de todo lo que se está publicando a nivel mundial. Listo, entonces este es Scopus. Igual pues les recomiendo, estén pendientes, yo estoy visitando todas las universidades a nivel nacional, haciendo ya unas sesiones más amplias que tienen de duración 3 horas. Entonces hoy estoy tratando de condensar en 1 hora lo que trabajo normalmente en 3. Entonces, totalmente invitados con vicerrectorías de investigación o con bibliotecas. Estamos trabajando el tema de la difusión de estas capacitaciones para que estén presentes. Igual ahí están mi correo electrónico y mi número de celular, por si surge alguna pregunta sobre lo visto el día de hoy durante Scopus. Bien, entonces ahora vamos a ver Science Direct